Ahí está. El tema de hoy tiene que ver con el diaconado. Vamos a ver las veces que aparece la palabra diácono o diaconía en el Nuevo Testamento, porque hay veces también que ocurre en el Antiguo Testamento, pero debido a que estamos en el ámbito de la Iglesia, vamos a centrarnos en el ámbito donde se mueve la Iglesia, que es el ámbito y el tiempo del Nuevo Testamento. De modo que esto es lo que vamos a ver en esta sesión, ¿vale? Vamos a ir considerando algunos temas. Quiero traeros una serie de reflexiones previas. Estas reflexiones previas vienen en forma de pregunta, como toda reflexión. La primera es esta. Son preguntas que yo me hacía, ¿no? ¿Habremos heredado de la historia de la Iglesia, desde su fundación hasta el día de hoy, habremos heredado de la historia de la Iglesia ciertas concepciones erróneas sobre el diaconado? La pregunta que queda ahí que vamos a resolver. Segunda reflexión. Digo que estas son preguntas para reflexionar, ¿no? ¿Estaremos dándole a una función dentro de la Iglesia, como el diaconado, un carácter institucionalizado, despojándolo de la sencillez y profundidad de dicho ministerio? Fijaos que hablo de sencillez y profundidad. Porque cualquier ministerio en la Iglesia está dotado de, o debería estar dotado de sencillez y de profundidad al mismo tiempo. No son conceptos excluyentes uno del otro. Una cosa puede ser sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Tercera reflexión. ¿Habremos asumido y hecho propio que el diaconado es el primer paso en el escalafón para alcanzar posiciones superiores? Digo esto porque el concepto de diaconado no es exclusivo de los evangélicos. La Iglesia Católica tiene regulado de manera concienzuda en sus documentos, tiene regulado todo esto del diaconado, ¿no? Y habla de dos categorías de diaconado. Y de hecho el Concilio Vaticano II profundizó mucho en este tema y reguló minuciosamente este tema, ¿no? Entonces la pregunta es esta. ¿Habremos asumido que el diaconado, igual que ocurre en la Iglesia Católica Romana, es el primer paso en el escalafón para alcanzar una posición superior? Ellos hablan de alcanzar la posición de presbítero. Uno es diácono primero, diácono itinerante o diácono permanente, que son las dos categorías que ellos tienen, y itinerante porque va en camino de buscar el presbiterio. Eso es el tema del diaconado itinerante, ¿no? Porque tienen la ambición o el afán de encontrar otro ministerio después, ¿no? La cuarta reflexión es, ¿habremos restringido dicho oficio institucionalizado a los hombres? Al hombre me refiero masculino, ¿no? Sentido masculino. Y el concepto de diaconado es una herencia, una ocurrencia o una evidencia. Y aquí quiero hacer una distinción. Mirad, hay cosas que hemos heredado a lo largo de los siglos, hemos hecho casi como nuestras. Hay cosas que se nos ocurren, que bueno, que yo puedo opinar una cosa, el otro puede opinar otra, el otro se le ocurre que, ¿no? O realmente estamos yendo a la Escritura para encontrar una evidencia de carácter exegético, de carácter lingüístico, de carácter histórico, de carácter hermenéutico, que nos pueda ayudar a entender realmente, a interpretar, más bien a interpretar esa evidencia de la manera más objetiva posible, de modo que no sea una ocurrencia nuestra, bien sea una ocurrencia personal o una ocurrencia denominacional. Porque con el tema del diaconado, dependiendo de la denominación donde uno se mueva, se entenderá bajo un prisma o se entenderá desde otro prisma. Pero ¿cuál es el concepto sencillo y al mismo tiempo profundo que nos dice la Escritura acerca del diaconado? Y ahí es donde tendremos que buscar la evidencia. Y la evidencia
surge por sí sola o aflora por sí sola cuando uno se somete a un estudio hermenéutico siguiendo una serie de reglas hermenéuticas que son plenamente objetivas, a pesar de que haya una subjetividad por parte del intérprete, y que si uno va sin prejuicios, va de manera desprejuiciada a la escritura para ver qué dice la escritura en cuanto a un tema, no solamente el diaconado, sino cualquier otro tema que uno quiera estudiar, pues tendremos que ver la evidencia bíblica. Luego otra cosa será la ocurrencia que nosotros tengamos, ¿no? O la herencia que de manera, a modo de tradición, si queréis, hemos venido recibiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero estas son básicamente las 5 reflexiones que yo, no solamente con este tema, sino con cualquier otro tema, yo me hacía, ¿no? Y que creo que también vosotros compartiréis, si no todas, quizá alguna de ellas, ¿no? Entonces vamos a intentar, habiendo llegado a estas reflexiones, darle una respuesta. Es decir, hay dudas, hay preguntas que surgen que tenemos que resolver y espero que con este estudio las podamos resolver adecuadamente, ¿no? Digo de manera desprejuiciada y de manera buscando la evidencia. Los que estudiáis ciencia o habéis estudiado ciencia, veréis que se trata con datos objetivos. Uno en ciencia no puede ser subjetivo. A mí me parece que este enfermo tiene, no. A mí no es que te parezca, es que debe de tenerlo. O lo tiene o no lo tiene. Porque depende de tu diagnóstico, le vas a aplicar una terapia diferente, ¿no? Le vas a enviar o mandar una medicina diferente. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser certero, tiene que ser evidente, ¿no? No puede ser... Hoy me comentaba una compañera que bueno, tiene un problema en la cara y tal, y un médico se cruzó con un médico amigo suyo, oye, mira, tengo esto en la cara y tal, eso, échate una crema, esta crema que yo te voy a decir. La mujer tenía en su casa y se le ha agravado más con esa crema, ¿no? Porque el diagnóstico que le dio ese médico no era el apropiado, y al punto de que ha ido a la dermatóloga y le ha dicho que menos mal que lo ha pillado a tiempo, que ha ido a la dermatóloga a tiempo, si no, le hubiera producido una asepsis, ¿eh? Una enfermedad que, como muchos sabréis, puede llegar a ser en un 90 y pico % de probabilidades mortal, ¿no? Entonces, fijaos que un mal diagnóstico te puede llevar, en este caso, si esta mujer no se trata adecuadamente, pues te puede llevar a la muerte, ¿no? Y la evidencia bíblica no es que nos lleve a la muerte, pero sí nos puede llevar pues, a ciertos errores que asumimos, ¿no? Y que quizás no nos damos cuenta de que estamos en un error porque no hemos buscado una evidencia, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a la escritura de la manera más objetiva posible. Aunque, como digo, siempre hay un factor personal, que es un factor más subjetivo y que tendremos que librarnos al máximo de esto, ¿no? Bien. Vamos a este tema. Vamos a Hechos capítulo 6. Sé que ahí tenéis palabras son palabras en griego, no pasa nada. No os preocupéis que no hay que leerlas, ni ni lo voy a leer entero, ni nada de esto, ¿no? Pero tener delante de vuestra Biblia, en Hechos capítulo 6, que es lo que yo voy a leer. Y vamos a comentar algunas cosas. Fijaos. Dice, lo voy a leer en la versión del 60, para no liar mucho. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, etcétera, etcétera. Como lo que viene a partir del versículo 5. No es ahora mismo el centro de lo que vamos a estudiar, lo dejamos para otra ocasión que sí lo estudiaremos, ¿no? Ahora, esa es la... Por ahí hay alguien que tiene... Voy a cortar un par de micros que hay por aquí. Vale.
Tenemos que entender una cosa, hermanos. La palabra del Señor, los autógrafos, es decir, en este caso Lucas, que es quien escribe, es el inspirado. Ninguna de las versiones que tenemos hasta este momento, ninguna, es infalible. Quiero decir que tanto los escribas como los traductores de diferentes versiones son hombres falibles. Es decir, no son inspirados. Son iluminados, son guiados, lo que queráis, pero no son inspirados. Por lo tanto, es que nos encontramos tantísimas versiones en nuestro mundo evangélico, ¿no? Entonces, uno tiene que aproximarse al máximo posible a lo que el autor original, es decir, el inspirado, escribió. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los diferentes traductores pues tienen su subjetividad, tienen su tendencia doctrinal, tienen su tendencia denominacional, como queramos llamarlo, y muchos de ellos, hay por ahí una frase que en el mundo de la traducción se llama, o se dice, que es traduttore traditore, ¿no? El traductor es un traidor. Juegan con esa palabra en italiano, ¿no? Traduttore traditore. Y suele ocurrir, ¿no? Y no con mala intención, digo, no con mala intención, pero sí hay ciertos prejuicios y subjetividades que entran en juego. Ahora, nos vamos al texto en griego y vamos a ver qué nos dice el texto en griego que escribió Lucas, a pesar de que tengamos copia de copia de copia de copia, ¿vale? Pero, ¿qué escribió Lucas? Entonces yo he subrayado ahí 3 términos. Fijaos que están en amarillo. Los 3 términos son el mismo, aunque sean de diferente cognado, es decir, de diferente, uno es un sustantivo, o 2 de ellos son un sustantivo, y el otro es un verbo, ¿no? Pero son de la misma raíz y deben de traducirse de la misma manera. Si os habéis dado cuenta en la versión de Reina Valera 60, en el versículo 1 se ha mencionado lo de la distribución diaria, y esa palabra distribución traduce el término diaconía, de donde viene diácono. Más adelante, llegados al versículo 2, se menciona de nuevo ahora un verbo, que es diaconein, y se ha traducido como servir, servir a las mesas. Y uno sigue leyendo el texto bíblico y llega al versículo 4 y nos encontramos de nuevo esta palabra, diaconía. ¿Qué ha ocurrido? Que algunos traductores prefirieron ponerle la traducción de ministerio, ministerio de la palabra. A la primera palabra la llaman distribución, al verbo lo llaman servir, pero aquí lo llaman ministerio de la palabra. Y claro, tú dirás, bueno, que la misma palabra se puede traducir de diferentes maneras. A un nivel lingüístico, dicen muchos eruditos, que a un nivel lingüístico, un término que aparece en varias ocasiones y con una proximidad tan cercana como tiene este término, diaconía, es muy raro, por no decir imposible, que se pueda traducir de diferentes maneras. De modo que hay que traducirlo de manera consistente, es decir, de la misma manera, en este párrafo que tenemos aquí, ¿no? De modo que la palabra diaconía, que muchas versiones traducen como distribución, luego como servir y luego como ministerio, deberemos de traducirla de la misma manera. Porque la palabra diaconía, diaconía, significa servicio, el servicio. De modo que leemos el versículo de la siguiente manera. Porque estoy ya casi en la mitad del versículo, habían murmurado, había un problema con los helenistas y los hebreos, ahora explicaremos esto, porque las viudas eran descuidadas en el servicio diario. Uno sigue leyendo, dice, no es para nosotros agradable, habiendo dejado la palabra de Dios, para servir a las mesas. Es decir, hemos traducido lo mismo, servicio, que servir. Y ahora llegamos al versículo 4, dice, y nosotros nos ocuparemos asiduamente
en la oración y el servicio de la palabra. ¿Entendéis? Es decir, ¿por qué vamos a traducir por un lado distribución, por otro lado servir y por otro lado ministerio? ¿Por qué no unificar el término y darle el mismo significado? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? A nivel lingüístico dicen, no lo digo yo, lo dicen los eruditos traductores, ¿no? De modo que vamos a ir considerando esto. Pero quiero al menos que veáis y seáis conscientes de que Lucas escribe el mismo término en 4 versículos y que muchas traducciones, no todas, pero sí muchas, han traducido de diferente manera. Esto, vamos a hacer un estudio de esto, ¿no? El contexto. El contexto es que hay una murmuración. Igual que se levantó una murmuración contra Moisés por parte del pueblo de Israel, lo tenéis en Éxodo 16:7. Lucas usa ahí una palabra, además es una onomatopeya, gogismos. Una murmuración que hacían los judíos griegos contra los judíos hebraicos. Es decir, los que hablaban griego y tenían quizás cierta procedencia griega, con los que eran puramente hebreos, ¿no? Y hay esa murmuración de que sus viudas eran menos atendidas que la otra, etcétera, etcétera. Que había una cierta preferencia hacia las griegas en vez de hacia las hebreas, y tienen ahí esa murmuración, esa crítica, ese malestar, ese problema que estaba surgiendo en la iglesia y que podía originar una división. Los apóstoles tienen una responsabilidad grandísima en lo que era la abundante administración financiera. Lo tenéis en el capítulo 5, principalmente, en aquel episodio de Ananías y Zafira, cuando dice que además los creyentes traían a los pies de los discípulos pues las posesiones, etcétera, etcétera, para que las pudieran administrar. Entonces ellos se ocuparon de esta administración financiera, se ocuparon además de la atención social a los pobres y a los desamparados. Santiago 1:27 habla de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Habían entendido perfectamente que esto era la verdadera religión, como dice allí Santiago, el atender a la viuda y al huérfano, es decir, a los desamparados, a ese grupo de personas que no tenían recursos. Y ese es el contexto en el cual estamos. Hay un problema que hay que resolver. Y el problema es que los apóstoles están dedicando todo su tiempo a una administración financiera cuando deberían ocuparse, dicen ellos, en el ministerio de la palabra y de la oración. Dice Stott en su libro del mensaje del libro de los Hechos una cosa muy interesante. Y es que no hay indicio alguno de que los apóstoles consideraban el trabajo social como inferior al trabajo pastoral o por debajo de su dignidad. ¿Por qué dice esto Stott? En base a lo que hemos comentado hace un ratito, de que la palabra que se usa en griego para referirse al servicio de las mesas es la misma palabra que se usa para el servicio de la palabra. Es decir, lo que otra versión traduce en el ministerio de la palabra. Porque si traducimos ahí ministerio de la palabra, habremos de traducirlo también ministerio de las mesas en el versículo anterior. Por eso dice Stott esta cosa tan interesante. De modo que, vamos al primer punto. ¿Qué evidencias tenemos? Evidencias plenamente objetivas. Primera de ellas. La palabra diáconos, diaconoi, es un término plural, no aparece en Hechos capítulo 6. No aparece. Sí aparece el sustantivo, diaconía, sí aparece el verbo, diaconein, pero no aparece el sustantivo diáconos en ningún momento de Hechos capítulo 6. Eso es objetivo y eso es indiscutible. Segundo, sí aparecen los términos cognados diaconía en el versículo 1, diaconein en el versículo 2 y diaconía en el versículo 4. Una cosa que la Iglesia hace es proponer. Y aquí el verbo que se usa en el versículo 3, cuando le dicen los apóstoles, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, a quienes encarguemos este servicio, ese término buscad significa inspeccionar,
significa supervisar. Y es el mismo término, y esto es una evidencia lingüística clara, es el mismo término del que nosotros tomamos la palabra episcopos. Es el mismo término. Vamos, que es el verbo, además aquí está en imperativo, buscad, inspeccionad, supervisad, ¿eh? Que es el término episcopo. Y la Iglesia, por lo tanto, tiene que hacer eso para ver quiénes se nombrarían y que cumplieran con requisitos específicos. Pensemos que la Iglesia era muy numerosa en aquel momento y que deben de proponer, inspeccionar, supervisar y buscar la Iglesia, no los apóstoles. La Iglesia debe de proponer supervisando a estas personas. Y eso es, como digo, algo que está ahí. Luego en el versículo 5 veremos, no en este estudio, sino en otro más adelante, veremos el método de elección, que también es muy interesante. Ahora, se dice en estos versículos los requisitos que estas personas deben de tener. Primero, deben de ser personas con muy buenos informes. Es decir, que la gente haya hablado bien de ellos. Que nadie les pueda poner una pega a estas personas. No solamente los creyentes, sino la gente de afuera, que pueda venir y acusar a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, etc. No pueden acusar a ninguno de ellos de nada malo, es decir, que tiene que tener una buena reputación. Segundo requisito que se le dice a estas que se requiere de estas personas es que sean llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y uno se preguntará, para hacer un servicio de atender las mesas, que no era solamente servir comida, sino además administrar financieramente la iglesia, de estas personas se requiere que tengan esta cualidad, esta alta cualidad espiritual, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Y fijaos que se está pidiendo para una labor aparentemente práctica y social, pues se pedían una serie de requisitos y de perfiles espirituales. Y uno pensaría, bueno, ni que fueran a predicar la palabra ellos también, porque se piden unas cosas que no veas. Pero es lo que estaban pidiendo. Eran los requisitos que se exigían para estas personas. Que tuvieran un buen informe, una buena reputación, un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, y que estuvieran llenos de sabiduría y llenos del Espíritu. ¿Qué implicaciones trae esto? En primer lugar, os traigo una frase de Ernesto Trenchard, de su comentario del libro de los Hechos, y él dice, el nombramiento de los 7 no constituyó el establecimiento de un orden eclesiástico. Es decir, ahora lo veremos, esto no se perpetuó en el tiempo. Cumplieron su misión, se acabó. Ya está. Iba a decir fueron despedidos, pero no. Dejaron de cumplir su función. Al solucionar este problema que estaban teniendo los judíos griegos contra los judíos hebreos y viceversa, se evita una división en la iglesia por ese problema que había surgido. Es decir, hay un problema y hay que ponerle una solución. ¿Cuál es la solución? Buscar a 7 varones. El número 7 es muy significativo aquí, pero aparte de ello, para mí es más significativo que los 7 nombres que aparecen son griegos. No son nombres hebreos, son nombres griegos. ¿Quién estaba o quién había empezado la murmuración? Los judíos griegos. ¿Quién debe de ponerle la solución al problema y por medio de quién? La iglesia por medio de personas que cumplieran estos requisitos y en este caso, no voy a decir por coincidencia, pero fueron 7 judíos griegos. No fueron judíos hebreos, fueron judíos griegos, ¿no? Esto es curioso y tiene una serie de implicaciones que no me voy a parar ahora. Tercera implicación que tiene esto. Dice Barclay
es extraordinariamente interesante notar que los primeros cargos que se nombraron se escogieran no para hablar, sino para un servicio práctico. Es decir, que los diáconos fueron nombrados antes que se nombraran ancianos y pastores, ¿no? En el tiempo, me refiero a nivel cronológico. Pero en toda, me voy a reducir un poquito porque no veis las letras, en toda exposición, cuando uno estudia la escritura, hay una idea exegética, que es la que está dentro del texto y que hay que saber interpretar, pero luego está la idea homilética, y la idea homilética es cómo aplico eso a mi tiempo, al siglo XXI, es decir, cómo trazo ese puente desde el siglo I, en este caso, al siglo XXI, es decir, de una idea exegética que está ahí y que se puede estudiar, pero cómo aplico eso a la iglesia del siglo XXI. Fijaos, hay una necesidad y esa necesidad crea la función. Repito, hay una necesidad que cubrir y es atender adecuadamente a las viudas de los judíos griegos y atender adecuadamente a la viuda de los judíos hebraicos. Y hay esa necesidad y hay que crear una función que cubra esa necesidad. No se creó primero la función para ver si había alguna necesidad y entonces cubrirla. ¿Os dais cuenta? Primero está la necesidad y después está la función. Esto tiene implicaciones también, como ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Pero, como digo, no me quiero entretener mucho. Hay diferentes ministerios que requieren diferentes dones y diferentes requisitos. ¿Cuál es más importante, uno u otro? Ninguno. Todos son importantes. Todos están al mismo nivel en la iglesia. No podemos hacer distinciones ni categorizar los diferentes ministerios en que unos son más importantes que otros. ¿Por qué? Porque simplemente son todos importantes. Son todos servicios. Son todos ministerios a favor de la iglesia y a favor del Señor. Y como ahora hemos visto también, un problema que afecta a toda la iglesia debe buscar solución con toda la iglesia. Avanzamos un poquito. Vamos ahora a otro estudio, otro caso. Romanos capítulo 16. Hay solamente un versículo. En Romanos 16, versículo 1, que es lo que quiero traer a vuestra consideración. Bueno, lo tenéis ahí escrito, pero podéis buscarlo también en vuestra Biblia. Dice Pablo, ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es, dice la versión del 60, diaconisa de la iglesia que hay en Cencrea. Bien, tenemos aquí un pequeño inconveniente. Inconveniente. Primero, que Pablo no escribió diaconisa. No lo escribió. Ese término no aparece sino en el siglo IV. Es decir, 350 años después de que Pablo escribiera esto, ¿no? Entonces, no estamos autorizados para poner ahí diaconisa. La palabra que escribe Pablo es diáconon en masculino. No usa el femenino, usa el masculino. Y se puede traducir como servidora. Que es servidora de la iglesia que hay en Cencrea. Ahora, esto es digno de notar. Que Pablo use el término masculino para aplicarlo a Febe. Esto no es raro, porque hasta hoy tú hablas de ciertas profesiones en masculino referidas a mujeres. Por ejemplo, una juez, una presidente, no se dice presidenta, se dice una presidente, una médico, no se dice una médica. Sí se dice doctora, pero no se dice médica. Una médico. Y son términos masculinos, pero que son aplicables también a mujeres. Este es el caso. La palabra diáconon o diáconos se aplica a Febe, que es una mujer, un término masculino aplicado a una mujer. Y esto no debe extrañar, como digo, que en nuestro lenguaje también lo tenemos.
Pero a Febe también se le llama, lo tenéis ahí también subrayado en amarillo, prostatis. Prostatis. Esa palabra prostatis significa protectora, significa ayudante, significa asistente, significa patrona, significa mecenas, benefactora, directora y presidenta. Ese término, además que está en femenino, y se puede traducir de cualquiera de estas maneras. Desde ayudante hasta benefactora, mecenas. ¿Y qué tiene que ver esto con Pablo? Bueno, dice después el versículo, porque ella dice, nos ayudó, dice la versión del 60, nos ayudó a la iglesia y a mí, ¿no? Y eso de ayudar es este término, nos protegió. ¿Y qué quiere decir proteger aquí? Bueno, habrá que irse al siglo I y ver qué función tenían, porque a Febe se le llama así, prostatis, pero es que este término se aplicaba, como digo, a los patrones, aquellos que hacían la labor de mecenazgo, aquellos que hacían la labor de benefactores y que apoyaban económicamente, porque eran personas ricas, apoyaban económicamente a una obra o a una persona. Y eso lo hacía Febe. Febe se supone, por lo que estamos leyendo aquí, que era una persona pudiente. Ya mucho apuran que si era viuda, que si tal, no vamos a entrar al tema porque no se conoce mucho más de ella, pero fue la benefactora de Pablo, fue la mecenas de Pablo, fue la que pagó los gastos que se originó con el ministerio de Pablo y de la iglesia, ¿no? En Cencrea, que era un suburbio, o más bien el puerto marítimo, a 10 kilómetros de Corinto. Como si vamos de aquí a Bailén más o menos, pues la distancia. Y muchos piensan que la iglesia en Cencrea era un punto de testimonio de la iglesia de Corinto. Entonces en Romanos 16 pues tenemos este caso de esta mujer llamada Febe, que Pablo la llama una diácono y que la llama protectora. Y esto es una evidencia, esto no es una ocurrencia. Esto que estáis viendo aquí es incuestionable, se le llama así, se le llama asao. Se le llama diácono y se le llama protectora, y no hay más, ¿no? Porque digo que es indiscutible. Ahora, dice otro escritor, otro erudito, James Dunn, en su libro que tiene sobre la epístola a los romanos, el comentario, dice, es prematuro, comentando este versículo, dice él, es prematuro hablar de un oficio establecido de diaconato. Aunque aquí se le llama Febe diácono de la iglesia, pero dice él, aquí es prematuro hablar de que hay ya ese diaconato, ¿no? Lo hemos visto antes que lo comentaba también Trenchard, en Hechos 6. Y otros dos autores, Sunday y Headlam, que son dos pedazos de eruditos del siglo pasado, buenísimos, en su comentario crítico exegético a la epístola de los romanos dice, podríamos decir a priori que un oficio de este carácter debe haber existido, el oficio de diácono, pero una orden en el sentido más eclesiástico del término no habría existido. Es decir, que había personas que hacían el diaconado, pero no se les nombraba y se les designaba como tales. Simplemente lo hacían. Luego, cuando se refería a ellos, pues se le llamaban diáconos, porque era el término común para referirse a estas personas, ¿no? Y aquí engancho con el estudio lingüístico de la palabra diácono. A Jesús se le llama diácono. En Romanos 15, versículo 8, ya que tengo aquí la epístola, lo leo. Porque os digo, dice Pablo, 15:8, porque os digo que Cristo llegó a ser servidor de la circuncisión. Y esa palabra es diácono. Servidor, diácono. Luego tenéis Gálatas 2:17, que podéis leer tranquilamente. Se aplica a Pablo y a sus colaboradores. Y como muestra, os voy a leer solamente unos cuantos versículos. El primero está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, por medio de los cuales creísteis. Servidores se traduce de la palabra diaconoi, diáconos. Servidores.
Colosenses 1:7. Aquí es significativo porque Pablo lo usa 3 veces en un solo capítulo, ¿no? En un fragmento breve, porque lo de capítulo no había capítulo, Pablo no escribió en capítulo. Dice el versículo 7 del capítulo 1. Según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel, servidor de Cristo, diácono de Cristo, se podía traducir igualmente. Versículo 23 del mismo capítulo dice, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor, diácono. Versículo 25. De la cual yo llegué a ser diácono, ahora habla de la iglesia, de la cual yo llegué a ser diácono, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Así que Pablo se llama a sí mismo diácono, servidor. El término llano y simple, servidor. Llama a Epafras también servidor y llama a Apolo servidor. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 6, llama le dice a Timoteo, exponiendo estas cosas a los hermanos, serás buen servidor de Cristo, buen diácono de Cristo. Jesús, nutrido con las palabras, etcétera, etcétera. Y fijaos que hasta ahora no se habla de ningún oficio de diácono. Simplemente es una función que se realiza de servicio a la palabra, al Señor, a la iglesia, a los hermanos, etcétera, etcétera. De las 29 veces, fijaos, de las 29 veces que aparece la palabra diácono en el Nuevo Testamento, la que vamos a leer ahora en Filipenses 1:1 y lo que luego tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, que vamos a ver más detenidamente, solamente aquí parece denotar un oficio institucionalizado. Solamente aquí. Es decir, 29 veces que aparece solamente una frente a 28, parece ser un oficio. Filipenses 1:1. Cuando Pablo escribe el encabezamiento de la carta a los filipenses, él saluda a la gente y dice: Pablo y Timoteo, esclavo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los, y nuestra Biblia dice los obispos y diáconos, ¿no? Con los que cuidan, porque ahí la palabra es episcopos, y no olvidemos que la palabra episcopo significa cuidar, ¿eh? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con la historia, con el lastre de la historia, hemos traducido eso como obispos. Pero es con los que cuidan, es la palabra episcopos, con los que vigilan. Y después dice, y los que sirven, los diáconos. Y aquí, como digo, es la única, bueno, lo digo yo, y no es porque lo diga yo, porque lo dicen un montón de eruditos, ¿no? Mi palabra, al fin y al cabo, yo me subo a hombros de gigantes para deciros lo que estoy diciendo. Los que cuidan y los que sirven, los obispos y los diáconos. Y, como digo, dependiendo de la traducción que uno quiera adoptar, parece que aquí se denota un oficio. Y se habla también de todos los creyentes como diáconos. Fijaos, 1 Pedro 4:10. Dice Pedro, sirviéndoos, haciendo diaconado, entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que este es el término diácono en el Nuevo Testamento. No busquemos otra cosa que no lo vamos a encontrar. Es decir, el término significa servidor. Una persona que sirve. ¿Pablo era diácono? Sí. Pero Pablo era apóstol, ya. Pero él se llama diácono, porque es un servidor. El mismo Señor Jesucristo es un servidor. Epafras era un servidor. Febe era una servidora.
Timoteo era un servidor. Todo creyente es un servidor. Todo creyente es un diácono. ¿Qué ocurre? Que hemos institucionalizado el término y le hemos dado rango de oficio, rango de autoridad de la Iglesia. Y hemos pretendido a lo largo de la historia, no la historia reciente, sino la historia pasada, y ahora os comentaré algunas cosas de estas, hemos pretendido que esté la designación de ancianos y al mismo tiempo esté la designación de diáconos, porque tiene que estar establecido así en la Iglesia. Pues no, señor, no fue así en la Iglesia. Y tomo las palabras de Jesús, ¿no? Un poco sacadas de contexto. Pero al principio no fue así. ¿Os dais cuenta? A lo largo de la historia puede haber sido lo que haya sido. Y el siglo III y el siglo IV fueron determinantes. Yo, de nuevo, os conmino a que estudiéis la historia de la Iglesia. El siglo III y el siglo IV fueron determinantes para empezar a institucionalizar ciertas cosas. Y entre ellas, la figura del obispo, la figura de los presbíteros y la figura del diaconado. Pero ocurre en el siglo III y en el siglo IV. No ocurre en el Nuevo Testamento. Y esto es historia. Esto no es invención no es una ocurrencia de nadie. Esto es historia. Y la historia, pues hay que interpretarla como historia que es. Viendo el término, ¿a qué conclusiones llegamos? Es decir, ante la evidencia lingüística, la evidencia exegética y la evidencia de la historia del Nuevo Testamento, ¿qué conclusión práctica podemos extraer para la Iglesia del siglo XXI? De nuevo, voy a citar a tres eruditos en la materia. Y cuando digo erudito me refiero a gente que ha estudiado la Escritura y que se dedica a eso, ¿no? Dice Douglas Moo, en su comentario sobre Romanos, dice: el Nuevo Testamento ofrece poca base sobre la que fundamentar los ministerios llevados a cabo por los diáconos. Poca base para fundamentar los ministerios llevados a cabo por los diáconos. Esto es importante, esta conclusión, a raíz del estudio desprejuiciado del término diácono en el Nuevo Testamento. Craig Skinner tiene un libro que se llama Pablo, las mujeres y la esposa, y él dice: la naturaleza de este oficio nunca se explica en los escritos del Nuevo Testamento. Si se explica, por ejemplo, la de los ancianos, la naturaleza del oficio de anciano sí se explica. No se explica la de los diáconos. ¿Por qué? Pues porque quizá no fuera un ministerio institucionalizado como sí era el de los ancianos. Y digo institucionalizado porque la Biblia habla de que, le dice Pablo a Timoteo, para que designaras ancianos en cada lugar, ¿no? En cada ciudad. ¿Qué indicios podemos sacar? Tomo de nuevo a Douglas Moo. Dice él: basados parcialmente en indicios en el Nuevo Testamento y parcialmente en la institución tardía, siglo III, siglo IV, del diaconato, parece ser, no dice es, sino parece ser, que los diáconos tenían a su cargo la visitación de los enfermos, el alivio a los pobres y quizá supervisión financiera. Y fijaos que él es muy cauteloso y habla de parece ser, parcialmente y quizás. Y lo está hablando un erudito como la copa de un pino, no lo está diciendo un Mindundi. Estaba hablando un erudito como la copa de un pino, como es Douglas Moo, ¿no? Estos son algunos indicios que podemos ir tomando. Cuando él habla de institución tardía del diaconato, lo hemos referido entre el siglo III y siglo IV, porque en el siglo III, final del III, principio del IV, se escribe, o se trae a la luz, más bien, se trae a la luz un escrito que dice, que se llama Constituciones Apostólicas. Y eso de Constituciones Apostólicas dice, después obviamente se rechazó por diferentes concilios, se rechazó ese escrito, que fueron escritos por los apóstoles, y ahí se habla de las diaconisas, se habla del oficio
y de las funciones que tienen cada uno de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como digo, esto pertenece al siglo IV de nuestra era. ¿Cuándo se institucionaliza el término? Y cuando todo esto va avanzando en la historia de la Iglesia, dice Cruz en un comentario a la carta a los romanos, dice: la referencia del papel de los diáconos en la Iglesia, en las cartas de Pablo, no nos dan evidencia para comprenderlas, este papel, para comprenderlo más bien, para comprenderlo tal y como funcionan actualmente. Es decir, que la manera en que nosotros decimos que debe de funcionar el diaconato dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, no tienen evidencia en el Nuevo Testamento de que así fuera. Por lo tanto, es lo que yo decía al principio en aquella reflexión, ¿será acaso una herencia lo que tenemos? ¿Que no hemos revisado? ¿Será acaso una ocurrencia de alguien, en este caso del siglo IV? ¿O será la evidencia bíblica? Porque yo prefiero lanzarme de cabeza a la evidencia bíblica, más que a la herencia, a la tradición o a la ocurrencia de alguien, ¿no? Entonces, hermanos, tendremos que revisar nuestros principios, ¿no? De a ver si estamos haciendo cosas que no tienen respaldo, que no tienen evidencia nuevo testamentaria. Que a lo mejor son cosas buenas, no digo yo que sean malas, ¿no? No estoy demonizando la labor que otros hermanos pueden hacer de diácono, ¿no? O de diferentes denominaciones que tengan su cuerpo de diáconos, ¿no? O de autores. Pérez Millos piensa que tiene que haber un cuerpo de diáconos y lo apreciamos muchísimo, ¿no? Pero tendremos que revisar a ver si esto es así o no es así, ¿no? Y hablo de Pérez Millos porque yo tengo amistad con él y creo que lo puedo citar y él no se me va a enfadar en ningún momento, obviamente. Entonces tenemos que revisar un poquito esto. A ver si vivimos por herencia, por ocurrencia o por evidencia. Y esto a mí, hermano, os lo digo porque me preocupa, ¿no? Me preocupa grandemente, porque en educación ocurre igual. Hay tantísima ocurrencia en educación y tan poquísimas evidencias a las cuales tenemos que aferrarnos, que así nos va. Pero bueno, no es cuestión. Y ahora vamos a 1 Timoteo y con esto vamos a acabar. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 15. Ahí tenéis los requisitos de los diáconos, ¿no? De los llamados diáconos, que como digo, son de los que sirven. ¿Por qué digo esto? De los que sirven. Pues porque en el versículo 1 del capítulo 3 tenemos traducido convencionalmente: fiel es esta palabra. Si alguno anhela obispado, ¿pero por qué nos encabezonamos lingüísticamente a transliterar un término, como es el término episcopos, el que vigila, el que cuida? Lo transliteramos a obispo y eso lo transliteramos a nuestro castellano y decimos el que anhela obispado. Es que nosotros podemos llamar a nuestros ancianos obispos, porque que yo haya escuchado en nuestras congregaciones nos llamamos a los ancianos obispos. En otras denominaciones sí, pero en las nuestras no. Ni en la denominación bautista se le llama obispo a nadie. Sin embargo, nos empeñamos en decir el que anhela obispado. Pues es que el término dice el que anhela cuidar de los demás. Buena obra desea. Y por eso digo que en el versículo 5 dice: asimismo los diáconos. ¿Y por qué nos empeñamos en institucionalizar ese término y transliterar ese término cuando en realidad hemos visto que el término diácono significa servidor? Pues porque a lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo de la historia de la traducción de las Escrituras nos hemos empeñado en que hay obispos y hay diáconos. Y esto viene influenciado por la historia, no viene influenciado por un desprejuicio de acercamiento al Nuevo Testamento
desprejuiciado. Y perdóname que me he expresado malamente usando los adverbios de manera inadecuada. No nos acercamos a la Biblia desprejuiciado. Al contrario, venimos con una carga, venimos con un lastre histórico y denominacional. Pero ahí dice que son servidores. ¿Por qué aquí sí vamos a traducir diáconos y, sin embargo, en todas las veces que hemos visto este término en la epístola de Pablo lo traducimos servidores? ¿Y por qué aquí diáconos? Pues porque hemos dicho, bueno, pues si hay ancianos, pues tiene que haber diáconos. Pues no, porque eso no lo manda a nivel lingüístico lo que estamos viendo aquí. Y hay una serie de requisitos para los servidores. Y son dignos. Significa que sea de un porte serio, de un porte digno, una persona respetable, una persona de talla espiritual. Y fijaos que el ser diácono no es un grado inferior a ser anciano, es que no son escalafones, hermanos. El que hace el ministerio o el oficio de anciano y el que hace el ministerio u oficio de servidor en la iglesia, tanto uno como otro son servidores y tanto a uno como a otro se le exigen una serie de cosas. Y se pide que el que quiere servir a la iglesia, porque hay gente que no sirve en la iglesia, todos lo sabéis, esto no es nada extraño ni nada nuevo, que hay gente que sí sirve en la iglesia y hay gente que no sirve en la iglesia, que vienen a estar en la iglesia, a disfrutar de la iglesia, a estar en comunión, y es respetable. Pero el que quiera hacer algo en la iglesia, el que quiera servir en la iglesia, pues tiene que tener estos requisitos. Dignos, hay 9 requisitos para el hombre y hay 3 requisitos para las mujeres. Dignos, sin doblez de lengua, es decir, que no sea de 2 palabras, que no sea una persona que no sea fiable, sino que tiene que ser fiable, que no le vaya a decir una cosa a uno y otra cosa a otro. Dice Pablo que no sean adictos a mucho vino, es decir, que la adicción no domine su mente, porque la adicción al final acaba afectando a nuestra mente, ¿no? Y nos somete. Por eso dice no adictos a mucho vino. Dice no ávidos de ganancias deshonestas, es decir, que no sea un mercenario, un desfalcador que busca riquezas y ansía aumentar sus posesiones sin atender a la legitimidad del método. Esto es lo que significa ávido de ganancias deshonestas. En quinto lugar, dice que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, que que estén adheridos a la sustancia de la fe cristiana y su puesta en práctica. Por eso habla de limpia conciencia. Que sean irreprochables, esto no significa que sean impecables, sino que no se le pueda acusar de cargo alguno. Que no puede venir nadie ni de dentro ni de fuera a acusarnos de algo grave, ¿no? Séptimo requisito, que sea marido de una sola mujer, es decir, que tenga una moralidad matrimonial incuestionable. Aquí ya algunos se enfrascan en que si tanto a los ancianos como a los servidores se les diga que se pueden casar de segundas nupcias si están viudos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a enfrascar en este tema que no es el que nos toca. Octavo requisito, que cuiden bien a sus hijos, es decir, que provean lo necesario para su sustento espiritual y material, de las dos maneras. La palabra aquí es que sepa ponerse de pie delante de sus hijos, que sea el que presida su casa. Noveno requisito, que cuiden bien sus propias casas, es decir, que administre adecuadamente su hogar, en todos los aspectos que le competen al hombre, ¿no? Que comparte con la mujer. Ahora, Pablo de pronto, llegamos al versículo 11 y Pablo dice, porque ha dicho en el versículo 8, asimismo, y ese término asimismo significa que lo que se aplica a los ancianos, el método también se va a aplicar a los servidores. Asimismo, los servidores sean tal. Y en el versículo 12 vuelve a usar el mismo término. De igual manera, o asimismo, esto implica que lo que se está diciendo no tiene, tiene una continuidad, no es algo discontinuo. Interrumpe el discurso para hablar de otra cosa y luego volver al discurso. No, está hablando de lo mismo. Por eso usa el término, no lo voy a decir en griego, lo voy a decir josautos, ¿vale? Para aquellos que entendéis griego, josautos, y es
de igual manera, asimismo. Y ese término da continuidad. Dice de igual manera las mujeres, y aquí se discute. Bueno, ¿son las mujeres de los diáconos su esposa? ¿O son mujeres que ejercen de diáconos? Fijaos que no voy a usar el término diaconisas, porque no viene en la Biblia. ¿O será el término diáconos para las mujeres? Pues según lo que está diciendo Pablo, aquí hay autores, hay eruditos que te hablan que no, que son las esposas de los diáconos, y otros que dicen no, son mujeres que ejercen de diáconos, ¿no? ¿Por qué esta complicación? Pues muy sencillo, pues porque cuando Pablo está hablando aquí no usa un término delante de mujeres, no usa ni unas, ni sus, ni las. Dice asimismo mujeres. Sería lo que dijo Pablo. De igual manera, mujeres. Y claro, aquí ya pues depende de la opción del erudito, del traductor, puede decir que sean las esposas de los diáconos o que sean las mujeres diáconos. Y aquí, si me inclino, y esto es una opinión meramente personal, respetable como la que pueda ser, la que opinen que sean las esposas de los diáconos, yo creo que son mujeres que ejercen de diáconos. Hay razones lingüísticas para ello, igual que de la otra opinión también hay razones lingüísticas. Pero me inclino más por esta opción, de que hay mujeres diáconos. De igual manera, las mujeres se habla de que sean serias y dignas, es decir, respetables. De que sean no calumniadoras. Y la palabra que uso aquí, Pablo, es muy curiosa. Es la palabra de donde tomamos nosotros la palabra diablo, el acusador, el calumniador. Recordad lo que Jesús dice del diablo. Cuando miente, de lo suyo hace, ¿no? Porque es hijo de mentira, ¿no? Es padre de mentira, perdón. Y entonces el diablo es calumniador, es mentiroso, es acusador, etc., ¿no? Y eso se habla aquí de las mujeres, que no sean calumniadoras, ¿no? Se dice también que sean sobrias, es decir, que no se dejen dominar por adicciones. De la misma manera que se pedía de los varones que fueran sobrios, es el mismo término que se usa aquí para las mujeres, que sean sobrias. Y que sean fieles en todo, es decir, que tengan una vida consecuente con la fe en cualquier circunstancia. Que sean dignas de confianza. Que sean personas en las cuales se pueda confiar. Hay una razón histórica por la cual creo que se está refiriendo aquí a mujeres diáconos. Porque en aquella sociedad, una sociedad que guardaba mucho el honor y la vergüenza y se dirigía, ya lo hablaremos en su momento, se dirigía por una serie de códigos de honor y de vergüenza, no era bien visto que los hombres visitaran a mujeres de la iglesia solos, sino que después con el tiempo se instituyó es que luego más adelante en 1 Timoteo 5, cuando se habla de las viudas, etcétera, etcétera, ya lo veremos también en su momento, era para instruir a las mujeres, para cuidar a las mujeres. Y eran servidoras igualmente. Se utiliza ese término, servidoras, ¿no? Entonces, se dirigían en ese código de honor y eran las que velaban por el cuidado de las mujeres. Más que los hombres visitaran a las mujeres, fueran propias mujeres las que lo hacían, ¿no? De modo que, por eso digo que hay una razón histórica para sustentar esto de que eran mujeres diáconos y no las mujeres de los diáconos, o de los servidores. ¿Significa esto que estaba todo institucionalizado? No, significa que hay una serie de requisitos para aquel que quería servir en la iglesia. Igual que el que anhelaba cuidar de los demás. Y esta es la última diapositiva. Después de todo esto, haciendo una recopilación, llegamos a lo siguiente. No hay una evidencia clara de que ser diácono fuera un ministerio o un oficio en todas las iglesias. No hay evidencia en el Nuevo Testamento. Se le menciona aquí a Timoteo. Se menciona de manera espontánea y temporal y no perdurable en el tiempo en la iglesia en Jerusalén. Se le menciona en la iglesia de los filipenses.
Pero el resto de iglesias sí se habla de los ancianos, sí se habla de los pastores, pero no se habla de diáconos. Hemos visto también que la necesidad crea la función. Hay una necesidad que hay que cubrir, pues se crea la función para cubrir esa necesidad. Ser diácono no es un servicio perpetuado en el tiempo. Se acaba la necesidad, se acaba la función. Las funciones que pueden ejercer estos servidores pueden ser variadas, adaptadas a la necesidad de cada iglesia y que suplan necesidades reales. Vuelvo a la historia, siglo III y siglo IV, la iglesia, creo que, si no recuerdo mal, es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía 49 obispos y para cada obispo había 7 diáconos. Múltiplo, 49 múltiplo de 7, ¿no? Esto tiene también su sentido, que ahora no voy a explicar. Pero la iglesia de Jerusalén tenía 49 obispos, dice así la historia, y 7 diáconos para cada obispo. Los diáconos estaban al servicio de los obispos, ¿no? De los episcopos, como queráis llamarlo. Pero la historia lo llama así, los obispos, ¿no? Si fijaos la cantidad de personas que había. ¿Cuántos tenía que nombrar Timoteo aquí? Pues no dice número, simplemente adaptado a la necesidad de cada iglesia, ¿no? Y que suplieran y que suplan necesidades reales. Digo nombramiento o reconocimiento o lo que fuera, ¿no? Y finalmente, el diaconato no aparece en las listas de dones espirituales que tenemos recogidas a lo largo de las epístolas de Pablo. Sí viene el de pastor, maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no aparece el de diácono. O el de diaconato, en este caso, ¿no? Así que, hermano, yo he llegado a estas conclusiones. Las podemos compartir o no las podemos compartir. Pero eso es la evidencia bíblica. Ahora, la evidencia histórica, la herencia, las ocurrencias, todo lo que tengamos tiene sus connotaciones, pero la evidencia bíblica es esta, ¿no? Y estos son los principios prácticos que emanan del texto bíblico, ¿vale? Así que esto era lo que yo quería compartir en cuanto al diaconado. Hay mucho más que decir. Seguramente, no sé si esta será la primera vez que escuchas sobre el diaconado, los diáconos, o no, o si es ya lo has escuchado muchísimas veces, ¿vale? Pero esto es lo que particularmente he podido encontrar en la Escritura acerca de los diáconos. Así que espero que nos pueda ayudar este estudio a aprender un poquito más de este término que aparece en la Biblia y que no deja de ser, como digo, un término sencillo, al mismo tiempo que profundo, de personas que quieren servir. Y servir al nivel que lo hizo el Señor Jesucristo, dejándonos su ejemplo de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Diaconén, y dar su vida en rescate por muchos.